Muy buenas Isekaters. Antes de empezar les quiero agradecer a los que apoyaron este fanfic. También les agradezco de corazón, ya que algunos me dijeron que de los fics de este estilo que hay, este fue el que más les gustó. En serio muchas gracias por eso, ya que comentarios como esos son los que me motivan a seguir adelante para seguir trayéndoles estas historias. Pero bueno, sin nada más que decir, pasemos al capítulo de Spidey Waben Kyouga de Kinai. Capítulo 2. Hoy pintaba que sería un buen día. Tía me hizo waffles, logré tomar el camión a tiempo, fui el primero en abordarlo y no parecía haber tráfico. Sería un día perfecto. Pero de repente este lunático. Spider-Man sería sacado de sus pensamientos ya que un tipo con una armadura con similitudes a las de un escarabajo, se le habría lanzado a Spidey. En consecuencia a esto, Spider-Man habría sido mandado a volar a una camioneta, más específicamente a esas blindadas que transportan el dinero. ¡Auch! Y yo que pensaba que no estaban blindadas. Diría Spider-Man adolorido mientras se despegaba de la camioneta, ya que la habría abollado. Si quieres llevarte el dinero, tendrás que pasar sobre mí. Diría Spider-Man mientras se ponía en pose de pelea. Escarabajo tan solo levantaría levemente sus hombros, como si no le importara lo que fuera a pasar para posteriormente él apuntar con sus brazos hacia Spider-Man, de los cuales saldrían unos láseres amarillos. Spidey al ver esto, rápidamente daría un brinco para poder evadir los láseres. Parece que vas en serio. Bien, en ese caso déjame hacer lo mismo. Diría Spider-Man mientras comenzaba a correr hacia Escarabajo, pero mientras saltaba, ya que le estaba lanzando aún más de esos láseres. Una vez estando cerca de Escarabajo, Spidey le conectaría una patada en el pecho, así lo mandaría a volar. No tengo que dejar que se levante. Pensaría Spider-Man mientras comenzaba a correr rápidamente hacia donde se habría estampado Escarabajo. Una vez estando cerca del lugar, Spidey se habría aventado al lugar del impacto para agarrarlo mientras estaba tirado. Pero en eso, antes de que pudiera llegar, Escarabajo se habría levantado y de antemano, ya le estaba esperando con su mano apuntando hacia él. Esto va a doler. Sería lo que alcanzaría a decir nuestro amistoso vecino ya que el escarabajo habría lanzado 3 ráfagas de aquel láser en dirección de Spider-Man. Así Spider-Man además de haberlo dejado sin aire, ya que las ráfagas iban en dirección de su estómago, también sería mandado a volar unos cuantos metros, así cayendo de panza al piso. Spider-Man, adolorido, levantaría la cabeza lentamente para ver cómo el escarabajo se dirigía a la camioneta para tomar unas cuantas bolsas de dinero. Detente. Diría Spider-Man en voz baja mientras se levantaba lentamente para posteriormente apuntar con su mano hacia la mochila mecánica que tenía Escarabajo en su espalda, pero debido a la falta de telaraña no saldría nada. Es verdad. Aún no hago más. Diría Spider-Man mientras con esa misma mano, la llevaba hacia su estómago para así comenzar a respirar agitadamente. Así pasaría un rato y ahora nos encontraríamos en Midtown Hike. Vaya día. Sin telaraña, sin victoria, y gracias a esos láseres volvió a romper mi sudadera. Y eso que la había cosido ayer. Es más, creo que lo rompió mucho más que ayer. Pensaría Peter mientras ponía un rostro molesto. En eso Peter se daría cuenta que estaba caminando cerca de la oficina del director. Es verdad. Tengo que decirle al director que, buenos días joven Parker. Interrumpiría el director a Peter ya que este iba llegando a su oficina. Director. Vaya susto. Diría Peter algo asustado. Jaja, lo siento por eso. Por cierto, ¿qué hace aquí a estas horas? ¿No debería de estar en clase? Preguntaría el director mientras comenzaba a introducir su llave en la chapa de la puerta. Pensará que lo uso como excusa, pero venía en camino cuando de repente. Lo sé.
Nuevamente Spider-Man y esos rufianes. También me tocó a mí. Así que no te preocupes. Diría el director mientras entraba a la par de Peter. Dejando eso de lado, ¿qué decidiste sobre la condición para tu beca? Preguntaría el director mientras ponía sus cosas en su escritorio. Estuve pensándolo bien, y acepto su oferta. Diría Peter con una ligera sonrisa. Me alegra escuchar eso. Puede que lo veas como una carga, pero seguramente tendrá efectos positivos en el futuro. Y quién sabe, tal vez hasta te enamores de una de ellas. Diría el director con un tono de burla. ¿Pero qué está diciendo? Diría Peter algo sonrojado por lo dicho. Jaja, era una broma. Pero bueno, puedes retirarte, joven Parker. Si tu profesor me da una queja por haber llegado tarde, esta vez lo pasaré por alto. Diría el director mientras le levantaba el pulgar a Peter. Esta vez le tomaré la palabra. Diría Peter mientras cerraba la puerta de la oficina. Bueno, si me llegan a decir algo por llegar tarde no me sentiré tan mal. Diría Peter mientras caminaba por el pasillo buscando su salón. Peter por fin llegaría a su salón y este comenzaría a abrir la puerta. Además, todos los profesores ya me han regañado más de una vez. No puede ser tan malo otro rega. Peter Parker. Diría una voz femenina pero con un tono serio la cual provenía del interior del salón. ¿Eh? Profesora Kirisu. ¿Pero qué hace usted aquí? Preguntaría Peter sorprendido y nervioso. Dos cosas. 1, llegas tarde. Y 2, el profesor de química no pudo asistir hoy, así que yo estoy dando la clase por él. Diría Kirisu con su típico tono serio. Bueno, lo que pasó es que ya venía para acá, pero el hombre araña. En una ciudad como esta, debes de tener precauciones. Si ya sabes que pueden pasar cosas como esas, podrías levantarte desde más temprano. Diría Kirisu con un tono más serio que el anterior. ¿Sí? Le aseguro que no pasará de nuevo. Diría Peter con un tono asustado. Como sea. Ponte tu bate lentes de protección. Diría Kirisu mientras señalaba el locker donde se encontraban las batas de laboratorio. Sin decir nada más, Peter se pondría su bata de laboratorio junto a sus lentes para así dirigirse al lugar donde estaba sentado Harry. Hola amigo. Ahí no. Interrumpiría Kirisu a Peter. Pero aquí es donde me siento. Diría Peter el cual había detenido su saludo. Eres un estudiante listo. No quiero que desaproveches ese potencial, así que siéntate en la parte de atrás. Diría Kirisu mientras le señalaba una banca que estaba sola hasta la parte de atrás, junto a Furuhashi y Ogata. Peter no podría decir nada ante tal cosa, así que sin más se sentaría en la banca de hasta atrás. Bien, continuemos. Diría Kirisu mientras comenzaba a escribir en el pizarrón. Insisto. Vaya día. Diría Peter en voz baja con un tono serio. Es verdad, antes de que termine la clase tengo que hacer más telaraña. Pensaría Peter el cual comenzaría a sacar un cuaderno de su mochila para posteriormente ponerlo en la mesa y abrirlo en una página donde tenía cómo hacer fluido de telaraña. Buenos días Peter-kun. Diría Furuhashi mientras saludaba a Peter. Ah, hola. ¿Ya te encuentras bien? Le preguntaría Peter a Furuhashi mientras cerraba su cuaderno de golpe. ¿De qué hablas? Preguntaría Furuhashi algo confundida. Diablos, olvidé que era Spider-Man en ese momento. Pensaría Peter mientras ponía un rostro preocupado. Ah, lo que pasa es que ayer estaba viendo en la televisión que habían asaltado un local de comida, y apareciste tú junto a Ogata. Diría Peter algo nervioso. ¿Escuchaste, Sori-chan? Salimos en televisión. Le diría Furuhashi a Ogata la cual estaba sentada al lado de ella. Ogata no diría nada y solo afirmaría con la cabeza. Pero sí, ya estamos bien. Tan solo fue un susto. Nosotras dos solemos comer después de clases en el local de su familia. Diría Furuhashi con una sonrisa. Me alegra oír eso. Por cierto, respecto a lo de ayer con el director, al parecer sí seré su tutor. Así que al final del día. ¿Mi sentido arácnido? ¿Qué puede hacer que suene? Peter tras pensar eso, giraría su cabeza y vería como Kirisu estaba parada enfrente de su asiento, mientras lo veía con una cara de enojo. Tras ver esto, a Peter le daría un escalofrío en el cuerpo entero y se sentaría correctamente. Una más y quedas fuera. Diría Kirisu con un tono de intimidación. Sí, lo siento mucho. Diría Peter con la cabeza baja. Tras haber pasado esos regaños, y tras haber hecho más telaraña, habrían pasado varias horas. Las suficientes como para haber terminado el día de clases. Así encontrándonos en un parque que estaba cerca de la escuela de Midtown High. Vamos Peter, no te pongas nervioso. No es tu primera vez dándole clases a alguien. Recuerda que ayudaste a Flash Thompson.
Pensaría Peter algo nervioso. ¿Cuántos tutores tuvimos ya? Preguntaría Ogata, así rompiendo el silencio. Por lo que Furuhashi al igual que Peter la voltearían a ver. Eres el primero que es estudiante, pero seguro también te vas a deshacer de nosotras. Igual que el resto. Diría Ogata con un tono serio mientras desviaba la mirada de Peter. ¿Es en serio Peter-kun? Preguntaría Furuhashi con una cara que reflejaba preocupación. Como si de un perrito se tratase. No te pongas así. Ya te había dicho que las ayudaría. Diría Peter refiriéndose a Furuhashi. Y no. Yo no las abandonaré, ni me desharé de ustedes. Me estoy jugando la beca para ingresar a Horizon High y no pienso perder esta oportunidad. Diría Peter con un tono ligero toque de determinación. ¿De verdad? Te lo dije Rick-chan, Peter-kun es diferente a los demás. Diría Furuhashi con un tono ahora más emocionado mientras se acercaba a Peter. Vaya, Ogata me recuerda mucho al carácter de Liz. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo agarrará más confianza. Pensaría Peter. Bueno, antes de comenzar la tutoría, ¿a qué universidad les gustaría ir? Preguntaría Peter. Aún no lo tengo claro, pero algo relacionado con humanidades. Y yo de ciencias. Alguna famosa por eso. Dirían ambas chicas al unísono. Ya veo, ya veo. Espera, debería de ser al revés. Exclamaría Peter dentro de sus pensamientos. Bueno, no es tan malo del todo. Puede que tengan una idea de esas materias. Pensaría Peter mientras de su mochila sacaba sus libros de matemáticas y de literatura. Para ver qué temas abarcaremos, por favor resuelvan algunos ejercicios. Diría Peter mientras le entregaba un libro a cada una. Claro, me esforzaré. Dirían cada una mientras tomaban los libros dados por Peter. Mientras tanto en la Torre Oscorp. ¿Cómo que aún nada? Preguntaría Norman con un tono molesto. Le juro que mi equipo y yo estamos trabajando lo más que podemos. Diría un científico del edificio. Maldita sea. Si no veo progreso con esa investigación, te despido a ti y a tu equipo. Diría Norman con un tono molesto. En eso estaría llegando Escarabajo, el cual estaba volando mediante su jetpack. Por fin. Justo a la persona que quería ver. Diría Norman mientras se alejaba del científico para acercarse a Escarabajo. Me da gusto que hayas aceptado esta oferta. Diría Norman mientras le estiraba su mano. Escarabajo no diría nada y solo se quedaría parado. Norman al ver esto frunciría el ceño levemente para posteriormente bajar su mano. Hombre de pocas palabras. Bien, entonces esto será rápido. Como ya te diste cuenta, hay una araña que está jugueteando por la ciudad. Así que quiero que me lo traigas. Eso sí. Lo quiero vivo. Diría Norman con un tono serio. Escarabajo al oír esto, afirmaría con la cabeza y le estiraría su mano hacia Norman, mientras con su mano indicaba que le pagara. Más despacio, amigo. Yo no pago hasta que el trabajo esté hecho. Además, por lo visto en la mañana ya conseguiste algo de dinero. Diría Norman con un tono serio mientras sonreía. Tras oír esto, Escarabajo bajaría su mano y se daría la vuelta para comenzar a caminar hacia la ventana donde había llegado. Máximo 5 días. Diría Escarabajo con un tono serio mientras salía volando de aquella oficina. Ya de regreso con Peter y las chicas. No entiendo nada. Dirían ambas chicas con un tono apenado mientras se tapaban la cara con sus manos. La pregunta es el problema. Explica lo que siente el protagonista. ¿Cómo descifra una parte del cerebro si ni la misma ciencia lo ha logrado? Diría Ogata con un tono molesto. Pero si solo es cuestión de... Diría Peter con un tono decepcionado mientras volteaba a ver a Furuhashi. No me mires. Me quedo en blanco al ver alguna fórmula. Diría Furuhashi con un tono apenado mientras se escondía bajo sus propios brazos. Lo sé, soy peor que un insecto. Diría Furuhashi mientras se levantaba lentamente a una penada. ¿Todas las chicas japonesas serán así de raras? Se preguntaba Peter mientras ponía un rostro preocupado. Pero ahora veo por qué necesitan un tutor. Aunque no todo está perdido. Si pude con Flash, con más razón puedo con ellas. Pensaría Peter. Eso fue todo por hoy. Por lo visto están algo desconectadas en esas materias, así que les daré un tema básico y lo repasarán para mañana. Y en base a eso, les aplicaré un pequeño examen. Diría Peter mientras subrayaba un tema por cada libro. Está bien, no tengo ningún problema. Dirían las chicas mientras cada una sujetaba su respectivo libro. Peter-kun, si no sueltas el libro no podemos tomarlo. Dirían ambas aún con las manos en los libros. Es que tenemos tarea de estas materias. Sería mejor que le tomen foto y lo repasan en sus propios libros.
Diría Peter con una gota de sudor estilo anime. Ah, es verdad. Dirían las dos mientras tomaban la foto. Al día siguiente. ¿Un 3? Se preguntaría Peter mientras veía a las dos. Ambas al estar apenadas, ninguna lo voltearía a ver. Al principio esto es normal. También me pasó con un chico llamado Flash Thompson. Hoy revisaremos las partes en las que se equivocaron y mañana repetiremos el mismo examen. Diría Peter. Al día siguiente. Bueno, por lo menos van sumando un punto por cada día que pasa. Espero y para mañana consigan más. Diría Peter con una cara de poker face. Al día siguiente. Recuerda Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Diría Peter mientras temblaba. Al día siguiente. ¿Cómo rayos volvieron a sacar 2 si llevan repitiendo el mismo examen? Ni a Flash le pasó esto. Diría Peter con un tono cómicamente molesto. Lamento ser una pulga. Diría Furuhashi apenada mientras se tapaba la cara. Tiene que haber un error. Diría Ogata con un tono molesto mientras desviaba la mirada. ¿Cómo es posible que a pesar de ser genios sean tan malas en otras materias? Se preguntaría Peter mientras suspiraba. ¿Qué tal si? Pensaría Peter. Saquen sus libros con los que han estado trabajando. Le diría Peter a ambas. Tras haber sacado sus libros, Peter diría, son expertas en la materia que le cuesta a la otra. Así que ¿por qué no se enseñan entre ustedes? Eso es imposible. Dirían ambas. ¿Por qué lo dicen? Preguntaría Peter. No entiendo qué es lo que no entiende. Dirían al mismo tiempo. Empiezo a creer que son genios cuando les conviene. Pensaría Peter mientras le salía una vena estilo anime. Furuhashi, Ogata. ¿Por qué no ingresan a una universidad referente a la materia que son buenas? Preguntaría Peter con un tono serio mientras bajaba la mirada. Al escuchar esto, Furuhashi y Ogata se sorprenderían por lo dicho. No sé si las circunstancias con Flash y Liz fueron distintas, pero ustedes aspiran a algo muy difícil teniendo en cuenta que vamos a mediados del semestre. Al igual que yo, tienen un talento envidiable e increíble. Aprovecharlo es lo mejor que podemos hacer. Diría Peter con un tono optimista. Lo sabía. Exclamaría Ogata mientras se levanta de la silla de golpe. Tú también nos abandonas. Tenga este talento o no, estoy harta de que las personas decidan mi vida por eso. Esto Ogata lo diría con un tono más molesto que lo anterior, así ella agarraría su mochila y se iría corriendo. Rick-chan, espera. Dijiste que no nos abandonarías. Diría Furuhashi al borde del llanto mientras agarraba su mochila. De hecho puede que tengas razón. Eso es lo que han dicho nuestros padres y el resto de tutores. Pero, a pesar de eso, queremos intentarlo. Esto último Furuhashi lo diría con un tono desanimado pero mientras ponía una ligera sonrisa. Posteriormente ella se iría corriendo de ahí. Incluso dejaron sus libros aquí. Diría Peter mientras agarraba ambos libros. Por alguna razón me siento como el malo de la historia. Pero, ¿esto es lo correcto, no? Se preguntaría Peter con la cabeza baja. Por hoy no quiero saber más del estudio ni de Spider-Man. Solo quiero llegar a casa. Diría Peter para así tomar sus cosas e irse de ahí. Así pasaría un rato y Peter habría llegado a su casa. Ya regresé, tía. Diría Peter mientras abría la puerta de la casa. Hoy regresaste temprano, cariño. ¿Qué tal la tutoría? Preguntaría la tía May desde la cocina. Ah, sí. Lo que pasa es que las tutorías se acabaron. Diría Peter mientras cerraba la puerta. Tras oír eso, la tía May dejaría la cocina e iría a la entrada con Peter. ¿Y eso? Preguntaría la tía May. No me gusta meterte en mis problemas, tía. Suficiente tienes con los problemas de la casa y del trabajo. No quiero darte más carga. Diría Peter con una leve sonrisa. Peter, cariño. Desde que tus padres se fueron, fuiste la responsabilidad tanto de tu tío Ben como mía. Y eso seguirá siendo así hasta que ingreses a la universidad. Así que confía en mí y cuéntame qué está pasando. Esto último la tía May lo diría con una cálida sonrisa. Peter al ver esto procedería a contarle lo que había pasado hace un rato. Ya veo, ¿con qué eso pasó? Diría la tía May mientras analizaba la situación. No sé si fui duro con ellas, o si hice lo correcto. Diría Peter con la cabeza baja. Lo que te puedo decir en esta ocasión es que escuches a tu corazón, más no al instinto. Si haces caso a tu instinto siempre irás por el lado más lógico, o el que más ventajas tiene. Pero si sigues lo que dice tu corazón, se irá por lo correcto y justo. Diría la tía May con una sonrisa. Tras escuchar esto, Peter se sorprendería por lo dicho y recordaría lo que su tío Ben le habría dicho hace un tiempo. Entiendo, ahora lo entiendo.
diría Peter con una sonrisa nostálgica por recordar aquella escena. Me alegra escuchar eso. Ahora ve a dejar tus cosas, la comida ya está lista, diría la tía May mientras se separaba de Peter. Tras decir esto, Peter habría subido las escaleras y entrado a su cuarto, así cerrándolo con seguro. Pues sí que fui el malo de la historia, diría Peter mientras se sentaba sobre su cama. Será algo vergonzoso verlas a la cara después de lo ocurrido el día de hoy. Supongo que mañana les entregaré sus libros, diría Peter mientras abría ambos libros. ¿Pero qué? Ambas llenaron las páginas del libro con notas, diría Peter algo asombrado por lo recién visto. Es oficial, ahora me siento muy mal por haberles dicho eso. Claro, no sabía que se habían esforzado tanto, pero eso no quita el sentimiento de culpa que ahora siento, diría Peter con un tono de arrepentimiento. Bueno, aún es temprano, así que se los llevaré ahora mismo, diría Peter mientras se levantaba de la cama. Rayos, ahora que lo recuerdo, desde que me atacó ese tipo con armadura, la sudadera se terminó por romper hasta las esquinas, diría Peter con un ligero toque de molestia mientras veía su traje desde su mochila. ¿Será un buen momento para usarlo?, se preguntaría Peter mientras veía su closet. Tras decir esto, Peter pondría una sonrisa y se dirigiría a su closet. Tras esto, Peter estaría bajando las escaleras mientras corría. Peter, ¿a dónde vas? Preguntaría la tía May mientras se asomaba desde el comedor. Iré a ver a las chicas para la tutoría. No tardaré, diría Peter mientras salía de su casa. Así Peter, ahora con su traje de Spider-Man, estaría parado en una de las tantas casas de Nueva York. ¡Perdón, voy tarde al trabajo! ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¿Qué tal Nueva York? ¡Ja, ja! ¡Nuevo traje, el mismo yo! Esto se siente increíble. Está cómodo, buena combinación de colores, esta vez me lucí, diría Spider-Man, el cual veía su reflejo en las ventanas de una casa que estaba cerca de ahí mientras se balanceaba. Nosotras dos solemos comer después de clases en el local de su familia. Eso fue lo que dijo Furuhashi, así que en teoría deben de estar ahí. Solo espero y realmente lo estén, diría Spider-Man mientras dejaba de balancearse, así quedando en la orilla de una casa que estaba por ahí. Vaya, aunque el local haya sido asaltado, todo sigue en pie. Me impresionan. Y por lo visto ahí están, diría Spider-Man, el cual veía a través de la ventana del local que ambas se encontraban en una mesa. Tras esto, Spider-Man daría un salto de aquella casa para así quedar sobre la calle, técnicamente enfrente de aquel local. Espera Parker, aún eres Spider-Man. Ya te pasó en la mañana con Furuhashi, debes de tener más cuidado con... Mira, Rick-chan, es el hombre araña. Le diría Furuhashi a Ogata, las cuales se habrían levantado de golpe para así salir del local. Demonios. Bien hecho, araña, pensaría Spidey. Qué gusto verte de nuevo, Spider-Man. Diría Furuhashi emocionada. Y por lo visto cambiaste de look. Diría Ogata mientras examinaba el nuevo traje. Ah, sí. El anterior estaba muy roto. Además de que solo era provisional. Diría Spider-Man mientras se rascaba la cabeza. ¿Con qué eso era? Sí, se trata de coser, puedes pedirme ayuda. Soy buena en eso. Diría Furuhashi algo apenada mientras jugueteaba con sus dedos. Ah, supongo que lo tendré en cuenta. Diría Spider-Man algo apenado. Por cierto, si estás aquí, supongo que estabas por entrar al local. Diría Ogata. Sobre eso. Pues, al igual que el mal, el hambre no perdona. Y estaba de paso ya que estoy comparando. Cuidado, exclamaría Spider-Man mientras empujaba levemente a ambas chicas. Tras decir esto, Spider-Man daría un brinco hacia atrás, así esquivando a Escarabajo, el cual se le había lanzado. Regresen adentro y llamen a la policía, exclamaría Spider-Man mientras aventaba su mochila a una pared para posteriormente pegarla con telaraña. Tras haber sido esquivado, Escarabajo nuevamente se impulsaría con su jetpack en dirección de Spider-Man. Pero Spider-Man nuevamente daría un brinco para así esquivarlo. ¿Cómo fue que me encontraste? Déjame adivinar, fue el traje nuevo,
diría Spider-Man mientras caía de pie. Escarabajo, tras ver que no lograría nada, apuntaría con ambos brazos en dirección de Spider-Man, así comenzando a dispararle en repetidas ocasiones. Al ver esto, Spider-Man comenzaría a dar vueltas de carro hacia atrás para esquivar los láseres. Vamos viejo, ¿no tienes trucos mejores? Ya usaste eso contra mí antes, diría Spider-Man. Al escuchar esto, Escarabajo apretaría sus puños con fuerza, detendría de disparar y se impulsaría para así quedar enfrente de Spider-Man. ¿Lo quieres resolver a golpes? Entonces que así sea, diría Spider-Man con un tono serio mientras comenzaba a pelear contra Escarabajo. Escarabajo lograba dar algunos golpes, pero la mayoría eran fallidos ya que Spidey sería más rápido y ágil. Por su parte, Spider-Man casi no recibía ningún golpe, y la mayoría de golpes que conectaba eran certeros. Creo que no fue una buena idea que lo quisieras resolver así. Había más formas de resolver esto, como una prueba de inteligencia, un volado, 1 contra 1 en Fortnite. Mejor olvida eso último. Ni siquiera juego esa cosa. Tras decir esto último, Spider-Man le daría una fuerte patada en el pecho del Escarabajo. Por consecuencia, este habría sido mandado a volar, y los roles se han invertido, diría Spider-Man mientras con una telaraña se balanceaba hacia donde había caído Escarabajo. Pero al igual que en su anterior pelea, Escarabajo lo estaba esperando con su brazo apuntando hacia él. No esta vez, pensaría Spider-Man mientras que con una telaraña se pegaba hacia una pared, así jalaría la telaraña y este lograría esquivar los láseres. Te lo dije, ya hiciste eso antes, así que no funcionará de nuevo, diría Spider-Man mientras se balanceaba hacia Escarabajo. Furioso, Escarabajo de su traje sacaría una especie de granada del tamaño de una manzana. Así este la lanzaría en contra de Spider-Man, pero este la esquivaría sin dificultad. Si quieres que eso me dé, tendrás que ser más certero, diría Spider-Man mientras se columpiaba alrededor de Escarabajo. Escarabajo sacaría otra de esas granadas y la lanzaría unos metros delante de donde Spider-Man pasaría. Esta explosión le costaría más trabajo esquivarla, pero lo lograría. Parece que eres más listo de lo que pensé, pero sigues sin darme, diría Spider-Man mientras caía al piso. Con la última que le quedaba, Escarabajo sacaría de su traje una granada, y este la lanzaría. En eso varias patrullas llegarían a la zona y rodearían parte de la escena. Al ver esto, Escarabajo se giraría y apuntaría hacia las patrullas que tenía hasta el frente. Regla de oro: nunca pierdas de vista a tu oponente, diría Spider-Man, el cual llevaba aquella granada envuelta en algo de telaraña. Así se la lanzaría hacia Escarabajo, haciendo que este saliera a volar unos metros. Tras ver esto, Spider-Man balancearía hacia donde había caído. Escarabajo trataría de levantarse, pero este sería noqueado por una patada del arácnido. Sin dudarlo, Spider-Man daría un fuerte puñetazo en su jetpack, así atravesando su mochila. Posteriormente comenzaría a envolver en telaraña sus cañones junto a Escarabajo, así dejándolo completamente enredado. Quedó listo, oficiales. Pueden hacer su trabajo, diría Spider-Man mientras caminaba cerca de las patrullas. Muchas gracias, Hombre Araña. Es genial tenerte en esta ciudad, diría un policía mientras se dirigía hacia Escarabajo. Poco a poco me gano la confianza de algunos, diría Spider-Man mientras se columpiaba hacia donde había pegado su mochila. Spider-Man, Dirían Furuhashi y Ogata, las cuales se dirigían hacia nuestro arácnido. gracias por salvarnos. Te debemos una. Dirían ambas. Eso debería de decirles eso a ustedes. Gracias a que llamaron a la policía, ese sujeto se distrajo y pude derrotarlo. Así que esta vez ustedes son las heroínas, diría Spider-Man mientras despegaba su mochila de la telaraña. ¿No ibas a comer? Preguntaría Ogata. Creo que esa pelea me quitó el hambre, así que será en otra ocasión. Pero bueno, nos vemos luego, diría Spider-Man mientras se columpiaba entre las casas, así desapareciendo de la vista de las chicas. Una vez pasado eso, Furuhashi y Ogata se encontrarían nuevamente en el local. Empiezo a creer que tenemos suerte. Ya son 2 ocasiones que nos lo encontramos, diría Furuhashi emocionada mientras comía de su plato de udon. Bueno, realmente no sé si sea buena o mala suerte, ya que técnicamente hay peligro cuando él está, diría Ogata igualmente comiendo. Pero él mismo lo dijo. Siempre que haya peligro, él nos salvará, así que no hay que temer, diría Furuhashi con una sonrisa. En eso se escucharía que la puerta del local se había abierto. ¿Peter-kun? Preguntaría Furuhashi algo sorprendido. ¿A qué has venido? Preguntaría Ogata aún molesta por lo ocurrido en la mañana. ¿Qué? Yo también puedo venir a comer aquí,
Diría Peter con un toque de orgullo. Bueno, la verdad es que no tengo mucho dinero. Como sea. Diría Peter mientras se dirigía a la mesa donde estaban. Esto se les olvidó hace rato. Diría Peter mientras le entregaba sus respectivos libros a Furuhashi y Ogata. Es verdad, nos fuimos de repente y lo olvidamos. Diría Ogata mientras tomaba su libro. ¿Los viste? ¿No es así? Diría Furuhashi algo apenada. Pues, sí. Los ojeé un poco. Diría Peter. Y bien, si no tienes nada más que decir o hacer, puedes irte. Diría Ogata con un tono molesto. La verdad es que quiero decirles algo. Diría Peter con un tono serio. Yo no. No vas a convencerme de nada. No cambiaré mi decisión aunque repruebe el examen. Diría Ogata aún molesta. Tras escuchar esto, Peter voltearía a ver a Furuhashi. Igualmente. Tampoco cambiaré de opinión. Diría Furuhashi con una ligera sonrisa. Ya veo. Con que así será. Bueno, me alegra que lo hayan dicho. Si no habría venido en vano. Diría Peter mientras que de su mochila sacaba 2 juegos de copias. Estas hojas las tengo desde que entré a la preparatoria. A pesar de ser listo en algunas materias, no significaba que no debía estudiar. Así que hice una especie de guía con notas, consejos y fórmulas. Diría Peter mientras le entregaba un juego a cada una. Al ver las hojas, Furuhashi y Ogata se darían cuenta de que cada hoja estaba llena de información y bien detalladas, por lo que se sorprenderían. ¿Estás seguro de que podemos tener esto? Técnicamente este trabajo es tuyo. Diría Furuhashi. Claro, no hay ningún problema. Soy su profesor, así que es mi deber. Diría Peter con una sonrisa. Pero hace un rato dijiste. Yo sé lo que dije. Y me equivoqué. Mi tía me dijo que solo tenía que seguir mi corazón en lugar del instinto. En otras palabras, hacer lo correcto, antes que lo lógico. Así que les pido perdón por lo ocurrido. Y a su vez les pido que me dejen ser su tutor de nuevo. Diría Peter con un tono arrepentido. Bueno, no puedo decir que no tras escuchar eso. Sería vergonzoso. Diría Ogata mientras desviaba la mirada. Claro, no te preocupes por eso. Si prometes no abandonarnos, nosotras daremos lo mejor. Diría Furuhashi con una sonrisa. En serio, muchas gracias por eso. Bien, entonces demos inicio a esto. Diría Peter mientras se sentaba en la mesa donde se encontraban. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Yo sé que últimamente he hecho más directos que vídeos, pero hay una razón para eso. La verdad es que